La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de poliomielitis, la prevención, con la profesora doctora Sonia Arza, pediatra infectóloga. Y vamos a ver estos datos. ¿Sabías que en el año 1985 se registró el último caso de poliomielitis en Paraguay y posteriormente a lo cual se realizó una campaña de vacunación antipoliomielítica en el país? Y ese mismo año se logró erradicar el mal. Recientemente, el Ministerio de Salud recibió felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud por haber cumplido a cabalidad el switch de la OPV por la vacuna BOPV, ubicando a Paraguay como el primero entre 156 países en introducirse en la etapa final del Plan Mundial de Erradicación del Virus Polio. Por fin Paraguay está en primer lugar, algo bueno, positivo, y es esto, ¿viste? Ya comenzamos bien el programa con algo fantástico, una muy buena noticia. De esto vamos a hablar en el programa con la doctora Sonia Arza en instantes nada más. Al inicio del programa quiero agradecer a estas marcas, a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes puedo estar aquí delante de cámaras. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradecerle por un día más de vida y la posibilidad de mejorar como seres humanos. ¿Y por qué agradecemos? Porque es de bien nacido ser agradecidos. Y porque agradeciendo uno es feliz y prospera. Y por eso comenzamos de esta manera el programa. Sean todos bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a saludar a nuestra invitada y a la vuelta ya estamos hablando de este tema súper interesante. Con nuestra invitada y amiga de la casa. Ella es la profesora doctora Sonia Arza, pediatra infectóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Vivi. Realmente un honor y un privilegio estar acá. Un placer recibirte aquí como cada vez que venís y hablar de este tema que a vos te apasiona, que a nosotros nos interesa muchísimo. Y contanos un poquito, ¿no tenemos más poliomielitis en el país, Sonia? Ya no, desde el 85, así como bien decía el bloque que usted estaba mencionando, no tenemos polio, y recientemente en el 2016 hemos realizado, digamos, una de las últimas etapas para ingresar en la etapa final de eliminación mundial de este virus, y dejando a nuestro país con el trabajo que hemos desarrollado desde el programa de vacunas, número 1 a Paraguay entre 156 países. Decirlo es muy fácil, Vivi, hacerlo es lo difícil, ¿verdad? Realmente quedamos como referentes a nivel internacional por el trabajo también hecho, por el control que desarrollamos y los resultados medibles y tangibles más que nada, ¿verdad? Ahora estamos aguardando esa proyección ya al 2020, a cómo se van dando las cosas, atendiendo a que hay países que tienen resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación y que están, digamos, colocando en riesgo la situación de las Américas, por ejemplo. Por lo tanto, ese trabajo debe sostenerse. La población debe continuar vacunándose, ¿verdad?, con niveles elevados de coberturas de vacunación para que esa situación no vuelva a recrudecer en nuestro territorio. Claro. Vamos a recordar que la doctora Sonia Arza hace un tiempo y durante mucho tiempo estuviste
al frente de todo ¿cuál era el título que tenías? Estaba como directora del programa de inmunizaciones de agosto 2012 hasta agosto 2018. Directora del programa de inmunizaciones. Bueno, ese trabajo tuvo justamente el llamado de atención en todo el mundo porque se logró esta erradicación de tan bien que se hizo el trabajo con el tema de la vacunación, de los vacunadores que iban a todos los puntos del país, las campañas que se hicieron, todo. O sea, el trabajo bien hecho, te queremos felicitar. Ahora estás siguiendo con tu papel de doctora en el Ministerio de Salud, ya no en ese puesto, pero queremos felicitarte por el trabajo. Y este trabajo se ve el resultado justamente en esto. El país está en el primer lugar y recibió felicitaciones incluso de la Organización Mundial de la Salud. Vinieron a preguntarles cómo hicieron, cómo lograron para poder replicar eso mismo en otros países. Así mismo. O sea, la vara que dejó la doctora en este puesto es muy alta y esperemos que quien ocupa en este momento lo siga teniendo justamente ese mismo nivel, porque estamos hablando de salud y evidentemente es algo muy difícil de conseguir, pero se consiguió. Así mismo es. Realmente hay un trabajo de equipo también, Vivi, en los 17 departamentos y capital del país, porque no todas las áreas son de sencillo acceso. Por ejemplo, hablar de un Chaco profundo o hablar, por ejemplo, de un Ñembucú a lo lejos, es muy difícil ingresar en algunos sitios para lograr ese cometido. Nosotros en aquel momento, en el 2016, para poder ingresar en esta etapa eran necesarios más de 52 ítems que teníamos que haber desarrollado, y en todos esos realmente Paraguay estuvo puntal, referenciando, digamos, ante otros países, ¿verdad? Que inclusive, como bien usted decía, la capacidad técnica y el compromiso con el cual lo desarrollamos fue colocado de ejemplo ante otros países, inclusive más desarrollados que el nuestro, ¿verdad? En esa ocasión dejamos de usar aquella vacuna que por 52 años utilizamos, que fue la vacuna Sabin oral, y la cambiamos por una vacuna inactivada. Eso era necesario porque en realidad virus vivos son los que no tienen que continuar circulando. Actualmente el esquema de vacunación utiliza una vacuna inactivada a la edad de 2 meses y posteriormente entre los 4, 6 meses, 18 meses y 4 añitos recibe una vacuna bivalente que tiene el tipo 1 y el tipo 3 y está exento del tipo 2, que es el que quitamos, ¿verdad? Entonces, realmente el proyecto a nivel mundial estipula que al 2020, a más tardar, o si no se puede, un poquito más allá, sacar realmente el componente 1 y 3 también y dejarlo ya solamente con la vacuna inactivada. O sea, que si todos los países del mundo siguen el ejemplo de Paraguay en este caso de vacunación, podemos erradicar del mundo. Se puede. Realmente es un plan mundial. La primera enfermedad que se erradicó fue la viruela, y está en proyecto que se erradique la polio, ¿verdad? Entonces se está unando esfuerzos para llegar a ese cometido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de repente en algún país no siguen esto que se hizo acá en Paraguay y aparece? Sí, ahí es eso puede volver a minar todos los países con el virus, ¿verdad? Claro que sí, si se deja de hacer bien la tarea realmente y si siguen quedando niños susceptibles, no protegidos contra poliovirus, que hay que recordar a las personas que genera parálisis infantil, entonces realmente el riesgo persiste y la reintroducción de estas enfermedades puede volver. Entonces, inclusive hay casos que se han dado en países aquí mismo en la región sur de América. ¿Ahora? Sí, así mismo. ¿En dónde, doctora? Entonces, en Venezuela, en donde no solamente está habiendo sospechas de polio, sino que también epidemia de sarampión. Dios mío. Aquí mismo al lado en Brasil hay epidemia de fiebre amarilla. Y son situaciones que en Paraguay no se están dando, atendiendo justamente este trabajo que hemos desarrollado. Pero sin embargo, alguien que viaja, que viene de allí, de esos países, puede traer. Hay que entender de que todo es dinámico, que se tiene que continuar vacunando a la población, no se tiene que bajar los brazos, al contrario, hay que vacunar. O sea, no es por decir, no, ya se radicó, ya no hace falta que le lleve a mi hijo, no, total no hay. Totalmente. No es así. No, para nada. O sea, aquí el niño que nace, por ejemplo, o el que nació en enero,
actualmente entonces ya está teniendo ya la edad para vacunarse. Si no está vacunado, lo tiene que hacer porque en realidad no está protegido contra estos agentes infecciosos. Bueno, hay que seguir esa cartilla de vacunación que te dice el Ministerio de Salud, que te dice el pediatra, hay que tener en algún lugar que no se pierda y ir marcando y ver a los cuantos meses al año que se tiene que hacer y hacer ese seguimiento es lo mínimo que tenemos que hacer si tenemos hijos, ¿verdad? Ocuparnos de eso, que ellos no se pueden ocupar, son bebés, son chiquititos. Vamos ahora a hablar del tema de la poliomielitis. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? En este material vamos a ver, por favor. Síntomas de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y un 5 a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. ¿Es así, doctora? Totalmente. Es así, es una enfermedad de la cual, si bien ya no la vimos, probablemente no se dimensiona el valor de las vacunas porque como ya nos vemos estos cuadros, a lo mejor no le damos el interés necesario, ¿verdad? Sin embargo, es importante, vuelvo a reiterar, que si dejamos de vacunar a la población, si no los vacunamos completamente con el esquema como debe ser, estos riesgos están, pero más latentes que nunca, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, tenemos tiempo, ¿verdad?, de ver otro material. El siguiente material, porque poliomielitis es un virus muy contagioso que está erradicado por el momento en Paraguay porque se sigue vacunando. Pero para que siga esto tenemos que seguir vacunando a nuestros niños porque ya nos dijo la doctora que en Venezuela y en Brasil y qué sé yo, por ahí hay otra en Venezuela poliomielitis y eso puede venir. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se transmite este virus? Eso nos cuentan en este material. Transmisión del virus. El virus de la polio es muy contagioso. Vive en la garganta y los intestinos de una persona contagiada. Se propaga por contacto directo de persona a persona, contacto con moco o flema infectados de la nariz o de la boca, contacto con heces infectadas. Una persona infectada puede transmitir el virus a otros 1 a 2 semanas después de presentar síntomas. El virus puede vivir en el excremento de una persona infectada por muchas semanas. También puede contaminar la comida y el agua cuando la gente no se lava las manos. O sea, súper contagioso como son los virus. Así ¿verdad? mismo es, sumamente. Y por lo otro es que es un virus capaz de vivir en las excretas por mucho tiempo. Y eso de vuelta es fuente de contaminación y de contagios masivos, ¿verdad? De hecho, Paraguay, nosotros hemos realizado un análisis justamente. Nosotros no tenemos alcantarillados ni tampoco saneamientos como corresponden en muchos sitios. Sí. Eso nos coloca en un riesgo, por consiguiente, la única forma de evitar esta situación de vuelta es con la vacunación. Claro, o sea, existen los pozos ciegos, por ejemplo, así ¿verdad? Mismo que es. Cuando muchas veces se llena y eso sale y así eso es. No tenemos, por ejemplo, tratamiento de las aguas negras en todos los lugares. No todos tienen la cloaca, ¿verdad?, llamada. Entonces, son situaciones que colocan en riesgo y la única alternativa es estar bien vacunados. Claro. Y también que nos protegen o podemos prevenir el tema de contagiarnos de cualquier otro virus. Todo lo que decía ahí, el tema del lavado frecuente de manos. Así mismo. Y un buen lavado de manos. Tuvimos ya un programa que hablábamos de cómo había que lavarse las manos y uno generalmente, ¿así se hace? Sí, sí. No, son 3 minutos que tenés que estar con el jabón mismo. Y con esto y lavarte así y todo.
Impresionante es, sí. para poder, y esos son hábitos que tenemos que enseñar a nuestros hijos y que tenemos que mostrar nosotros con el ejemplo. Desde pequeñitos, ¿verdad? Durante la pandemia, no sé si recuerdan el 2009 de influenza, enseñábamos en las escuelas que a los niños que debían de cantar 2 veces cumpleaños feliz mientras se lavaban las manitos. ¡Ay, qué ¿verdad? lindo! Entonces iban a las casas y eran realmente promotores de la salud porque enseñaban a la familia, ¿verdad? Y eso sería muy bueno replicar porque cualquier virus se contagia de esta forma, ¿verdad? Bueno, 2 veces cumpleaños feliz, cada vez que nos lavamos las manos los grandes también para saber que es el tiempo adecuado. Me encantó eso, me encantó. Los niños son los que nos enseñan siempre, caramba. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Sobre la poliomielitis, la prevención, y este material habla de los pronósticos, las expectativas. A ver, por favor. Expectativas, pronóstico. El pronóstico depende de la forma de la enfermedad subclínica o paralítica y de la parte del cuerpo afectada. Ya no hay recuperación total, quedan secuelas. La discapacidad es más común que la muerte. La infección en la parte alta de la médula espinal o en el cerebro incrementa el riesgo de problemas respiratorios. Así es, ¿verdad? Totalmente, es así. Es un cuadro que uno no puede saber si le va a tomar realmente con la gravedad. Pero sin embargo muchos vemos actualmente personas que por lo menos o están inválidas o no caminan bien como corresponde o porque tienen uno de los miembros atrofiados. Por eso que veíamos imágenes, una pierna mucho más finita que la otra. Sí, hay referentes inclusive importantes en nuestro país que han padecido de niños poliomielitis, ¿verdad? Por eso es importante que los padres de familia entiendan y sobre todo comprendan el valor de las vacunas, que empieza a los 2 meses. Esa cartilla que usted bien mencionaba no es una cartilla de fondo ni de forma, sino que es una cartilla que va a favor de la salud del individuo y a través de la vacunación, por ejemplo, de un niño también se están vacunando las demás poblaciones y nos están protegiendo de esa manera, evitando recrudescencias como estas patologías que ya no quisiéramos que vuelvan, ¿verdad? Siempre que hablamos, doctora, esto insistimos en que tenemos que agradecer que estamos viviendo en esta época, con tantos descubrimientos, con todo lo que ya pasó anteriormente y mentes brillantes que estaban estudiando, ver cómo podían erradicar, cómo podían inventar una vacuna o algo para que los chicos y todos nosotros no tuviéramos ciertas enfermedades. Bueno, después de todo ese trabajo se descubrió, tenemos un montón de vacunas para prevenir un montón de enfermedades. Y mucha gente no se va y no le pone a sus hijos o no se pone porque cree que no le va a pasar o porque no cree en las vacunas. O sea, esas son tonterías. O sea, científicamente está comprobado. Tenemos que aprovechar lo bueno que tenemos y el momento en que Dios decidió que vivamos y que es esta época. Entonces hay que aprovechar, hay que hacerse de tiempo, hay que ir, porque realmente es como, no sé, condenar a tu hijo a la enfermedad, esa desidia de no ir y llevarlo. Tal cual. Realmente el esquema de vacunación que hoy tenemos, Vivi, es un esquema referencial a nivel mundial. Es muy fortalecido y como siempre solíamos decir, aunque parezca ya triviado, pero es no menos cierto, ¿verdad? Hoy el paraguayo tiene la vacuna que tenía que tener y no la que podía comprar. Sí. Porque antes el que tenía ingresos económicos elevados era el que estaba bien protegido en Paraguay. Sin embargo, hoy uno está vacunado no solo de polio, de tuberculosis, sino que hasta del propio cáncer de cuello de útero. Sí. Y esos son logros que deben sostenerse por un lado, la población tiene que comprender su importancia y finalmente medir el impacto justamente del fortalecimiento de estos esquemas de vacunación que tiene que ser aprovechada por la población. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver
posibles complicaciones, porque tenemos que conocer esta enfermedad. A ver. Posibles complicaciones. Las posibles complicaciones incluyen neumonía por aspiración, cor pulmonale, un tipo de insuficiencia cardíaca del lado derecho del aparato circulatorio, falta de movimiento, problemas pulmonares, miocarditis, íleo paralítico, pérdida de la función intestinal, parálisis muscular, discapacidad o deformidad permanentes, edema pulmonar, shock, infecciones urinarias. El síndrome postpoliomielítico es una complicación que se desarrolla en algunos pacientes, por lo regular 30 o más años después de su infección inicial. Los músculos que previamente estaban debilitados pueden debilitarse más. La debilidad también puede presentarse en músculos que no estaban afectados antes. Así es una enfermedad no simplemente grave en el momento, sino que, como bien dice ahí el material, postpolio puede generarse también una atrofia o una deficiencia muscular por afectación o recrudescencia del virus justamente a nivel nerval. Entonces son cosas que se van a evitar simplemente con un esquema de vacunación completo. La historia recuerda, Vivi, los pulmotores que tuvieron que generarse en los Estados Unidos, porque realmente como la parálisis va subiendo desde el piecito, toda la pierna para arriba, y si no se detiene, afecta el diafragma, que es un músculo respiratorio, en realidad se generaba la insuficiencia respiratoria por la parálisis de ese músculo. Entonces un ingeniero inventa en los Estados Unidos un pulmotor. Muchos de ellos aún viven dentro del pulmotor porque genera una especie de presión negativa que estira los músculos y hace que la persona pueda respirar, ¿verdad? Imagínese volver a un cuadro como ese. Uno, si ahora se mete al internet y verifica pulmotor, va a ver, digamos, estadios llenos de niños viviendo en pulmotores en aquella época. Son situaciones que ya no vivenciamos debido justamente a las vacunas, ¿verdad? Sí. O sea, la poliomielitis es un virus que inmoviliza los músculos. Totalmente, paraliza. Paraliza y comienza desde el pie y va subiendo. Es una parálisis ascendente, bilateral, flácida, porque en realidad la parálisis deja completamente como inertes a los miembros. No pueden mover. Exactamente. Entonces, y posteriormente vienen las secuelas, ¿no? La atrofia del músculo, porque como no se moviliza. Ahí hablaba de infección urinaria, porque por supuesto todos los músculos detrusores de la vejiga también están paralizadas por esa ascendencia de parálisis, y ahí se van generando una serie de situaciones. O sea, sí o sí va subiendo la parálisis. En algún momento para en cierto nivel, pero ¿quién puede predecir? Pero no se puede hacer nada para parar. No se puede hacer nada. Dios mío. Es un virus que lo que se puede hacer es ponerse la vacuna y evitar la enfermedad. Así mismo es. Increíble. Bueno, no sé si tenemos tiempo para el siguiente material. Vamos con lo que queremos, hablamos y es tan importante: prevención. Prevención. La poliomielitis es incurable. Sin embargo, la principal intervención eficaz para prevenirla es la vacunación. La vacuna, que se debe administrar en la infancia, activa el sistema inmune para que identifique y elimine el virus de la polio de nuestro cuerpo si entramos en contacto con él. Otras formas de prevención son lavarse las manos después de ir al baño y no beber agua contaminada. Bueno, prevención, que es lo más importante, que es lo que estábamos justamente comentando, y es importante otra vez volver a reiterar, no dormirnos en los laureles diciendo, no, ya no hay más, no hay más, porque todas las personas anteriormente hemos vacunado a nuestros hijos y es lo que vos tenés que seguir haciendo para que esto se siga manteniendo de esta manera, porque ya sabemos que hay países como Venezuela que tienen poliomielitis. Sí, se dio casos en Argentina también. Es sequísima, eso es peor. Entonces son cuestiones que tenemos que evitar, ¿verdad? Sí. Solamente recordar a los referentes, por ejemplo, que hicieron posible
no solamente los planes mundiales para su eliminación. Yo recuerdo a un maestro brasileño, Ciro de Quadros, que siempre expresaba, hoy ya fallecido, ¿verdad? Inició tan fuertemente esta lucha, generó con tanta intensidad el trabajo que finalmente no va a haber el último producto, ¿verdad? Realmente de su esfuerzo. Es por eso de que es tan importante valorar las vacunas, completar los esquemas de vacunación y evitar estos escenarios que, como bien decía, muchas veces a lo mejor los programas de vacunación son víctimas de su propio éxito, porque al final, como ya no se ven las enfermedades, las personas no están como que asustadas tan siquiera para... Claro, porque se dice, vacuna de poliomielitis, bueno, sí, pero no le viste o a tu vecino que se quedaba paralítico, como otra gente en épocas anteriores, ¿verdad? Es como que no dimensionan el valor porque ya no ven la enfermedad, pero esa enfermedad puede volver si no vacunamos como corresponde. El doctor Sabin estuvo en Paraguay, ¿verdad? En alguna época. Estuvo. Él vino para una campaña que se hizo en el 85, estuvo por el Hospital de Clínicas acompañando a grandes referentes de la medicina paraguaya, y al final cuando él regresa, entonces ya no regresa porque había fallecido, ¿verdad? Entonces sí tuvimos ese privilegio. La salud pública data en su historia, ¿verdad?, esa venida tan gloriosa, que justamente se da en un momento donde se hace una campaña masiva y logramos, ¿verdad?, erradicar el poliovirus de nuestro país, ¿verdad? Claro, porque fue justamente en el 85 que se registró el último caso. Así fue es. Justo cuando vino el doctor. Sí, se dio el último caso en un niño que tenía 1 año en San Pedro, en el departamento de San Pedro, y que justamente contactamos y lo trajimos para el switch que se realizó el 18 de abril del 2016, y él es un personal de salud que camina con dificultad. Él trabaja en salud. Trabaja en salud, tenía en ese momento 39 años, ¿verdad? Y hablaba justamente de la recomendación que hacía a la población para cumplir con los esquemas de vacunación y evitar esa situación que a él le había trastornado, digamos, ¿verdad? Bueno, y qué fantástico que no tengamos más esto, pero volvemos a insistir, hay que seguir vacunando, no solamente con el tema de poliomielitis, sino todo. Hay que ponernos todas las vacunas y seguir este esquema de vacunación que es tan importante. Hacemos un corte, a la vuelta seguimos hablando. Seguimos hablando con la profesora doctora Sonia Arza, ella es pediatra infectóloga, sobre poliomielitis, su prevención. Y bueno, tenemos ahora este material que dice el switch. Vamos a ver qué es eso y la doctora nos va a explicar. El switch o el cambio de la vacuna trivalente oral contra la poliomielitis TOPV a la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis VOPV fue un proceso sincronizado a nivel mundial. Después del switch, ningún productor distribuirá TOPV y cualquier uso de la misma después del switch puede poner en riesgo la erradicación de la poliomielitis debido a la posible generación del poliovirus circulante derivado de la vacuna. Tengo que confesar que no entendí nada de lo que dijo el material. Por favor, doctora, explícanos así bien tipo preescolar, porque yo no entendí. Que el switch que se cambió, una vacuna a otra vacuna, pero si se vuelve a la anterior es peor que no sé qué. Bueno, explícanos, por favor. Switch significa cambio, ¿no? En inglés. Entonces, para ingresar en la etapa final de eliminación del virus polio del mundo, era necesario dejar de usar la vacuna Sabin o trivalente OPV. Esa vacuna contenía... ¿Por qué era necesario dejar de usar ese y cambiar? Sí, era necesario porque se había visto, sobre todo en República Dominicana y Haití, se dieron casos de parálisis asociado a la vacuna y a un componente que es el tipo 2.
O sea, Por los esa mismos se razón, pusieron la vacuna y los mismos tuvieron poliomielitis. así mismo es. Ajá. Entonces, lo que se ve y se verifica es que es importante primeramente extraer el componente 2 del virus de la vacuna, porque era trivalente, cubría Sí. 1, 2 y 3, Sí. sacar al 2 y dejar la bivalente, que solo cubre ahora al 1 y al 3. Y eso no es peor. No, y para proteger Por el tipo 2, Sí. era necesario que todos los países compremos una vacuna inactivada IPV que va a cubrir ese contra el 2. tipo 2. Ya. Entonces, eso Paraguay lo hizo el 30 de diciembre, lo recuerdo muy bien, del 2015, ingresa en el esquema nacional de vacunación la vacuna IPV. Yo me acuerdo Esa- que te hice entrevistas sobre ese tema Así y es. tan bien me explicaste, pero no entendí por lo visto, porque ahora te pregunto de vuelta. A los 2 meses el niño recibe una vacuna inyectable contra polio, que lo cubre del tipo 1, 2 y 3. A los 4 meses, en vez de recibir la vacuna Sabin, ya recibe la BioPV, es decir, unas gotitas que cubre del 1 y del 3, pero ya no del 2. Es por eso de que es muy importante que a los 2 meses el niño reciba la vacuna IPV. ¿Qué va a ocurrir hacia el 2020? Se va a extraer el componente 1 y 3 con la finalidad de que todo el esquema ya sea realizado con una vacuna inactivada. Una sola vacuna. Exactamente. Que va a cubrir todo. Pero ¿por qué es importante sacar las gotitas? Porque las gotitas están constituidas de virus vivos atenuados. ¿Qué implica eso? De que cuando vos tomás la gotita en el intestino continúa replicándose, uno defeca y así va también inmunizando a los demás niños que no están vacunados. Ajá. Pero el riesgo es que como es un virus vivo atenuado, puede virar a un estatus salvaje y generar un brote, por ejemplo, de parálisis infantil, por ejemplo. Entonces, para eliminar al virus polio del mundo, ni una sola vacuna a virus vivos tiene que quedar. Por eso decía el material, ese es el plan. Cuando nosotros cambiamos a un componente inactivado y dejamos de usar el tipo 2, cambiándolo a unas gotas 1 y 3, entonces estamos ingresando en la etapa final ya de esa eliminación Vivi, que esperemos realmente se logre al 2020, que ya está muy próximo, entre paréntesis. Sí. O sea, en el 2020 ya va a haber una sola vacuna. Esa es la idea. Y se tiene que concretar Genial. eso. Ese es el plan mundial. Por eso se decía de que fue un evento sincronizado, hay que decirlo. Mundialmente. Exactamente. Paraguay lo realizó el 18 de abril del 2016, recuerdo bien, fue un lunes, ¿verdad? Y al unísono en los 17 departamentos y capital del país se utilizaron las últimas dosis de vacuna Sabin después de 52 años de haberlo utilizado. Y es importante resaltar que debido a ese trabajo tan bien realizado que hizo Paraguay, solamente quedaron 5 frascos cerrados de la vacuna Sabin, ¿verdad? Y no perdimos lo que compramos. A diferencia de otros países que tuvieron que desechar muchas cantidades de vacuna Sabin, en Paraguay pero solamente porque no 5. se había utilizado. Así Acá es. se utilizó casi todo. Aquí utilizamos O sea, todo. Exactamente. Qué bueno. Así fue. Qué fantástico. Bueno, entendí, pero seguramente el año que viene te voy a preguntar de vuelta porque es complicado. Entendí ahora, pero es complicado el tema de la vacunación, a no ser que sea una experta como la doctora, que por eso le invitamos justamente para que nos comente eso. Bueno, eso es la evolución del tema de las vacunas. Así ¿verdad? es. En su momento y durante muchos años la vacuna Sabin fue la salvación. Así mismo. Pero eso fue evolucionando, entonces se tuvo que perfeccionar y entonces eso es lo que nos estabas explicando. Tenemos que sacar todos los componentes vivos, porque como vamos a eliminar al virus del mundo, entonces no tiene que quedar tan siquiera una... Exactamente. Ni entonces, en un frasquito. Exactamente, pero como un proceso, como va a ser un cambio drástico, se tiene que hacer en forma gradual. Empezamos en el 2016 y eso se proyecta al 2020, que esperemos todos los países del mundo aunados en esfuerzo podamos lograr realmente ese sueño, que como bien le decía, sus precursores ya no lo van a poder ver porque ya fallecieron lastimosamente. ¿verdad? Bueno, pero dejaron un legado tan importante que es justamente esto que estamos haciendo, Así ¿verdad? mismo. Seguir hablando de esto y decir, bueno, se radicó de nuestro país y casi mundialmente, la idea es que se radique mundialmente si los demás países continúan y ven el ejemplo y siguen el ejemplo de Paraguay a nivel de vacunación. Doctora,
Estoy segura que ahora hay muchas mamás y papás que están pensando, Dios mío, yo no puse la vacuna, ni me acuerdo más si le llevé al pediatra, si se puso o no se puso esta vacuna, porque eso nos pasa a los padres. Guardamos la cartilla, la cosita esa que te dan de la vacunación, después te mudás, te olvidaste dónde pusiste, qué sé yo, y no te acordás. ¿Qué tiene que hacer esta mamá, este papá que está pensando ahora, está con dudas? Sí. En primera, tiene que recordar mínimamente en qué servicio se vacunó y regresar hasta ahí para poder tener esos datos, ¿verdad? En la actualidad, desde el 8 de enero de este año 2018, estamos ya implementando un sistema nominal que también es un logro de nuestra administración, un sistema nominal de vacunación de sustento web, en donde ingresamos con el número de cédula, lo registramos, ¿verdad? Y vamos colocando todo el histórico de vacunación. Ay, suponiendo que Vivi se vacune contra fiebre amarilla en Ciudad del Este, usted pierde su carnet de vacunación, pero como es de sustento web, sometemos su número de cédula y le imprimimos otra vez su estatus vacunal, ¿verdad? Ese es el sistema nominal de vacunación. Maravilla. ¿Y eso funciona ya? Funciona, se está implementando en forma gradual. Hemos dejado esa herencia, Vivi. ¡Qué bien! Es importante que continúe implementándose. Según comentarios de las autoridades actuales, ha sorprendido mucho el estatus en el cual se encuentra, y hay que decirlo, y quisiera aprovechar tu programa para agradecer el trabajo que realizamos en su momento con el ministro saliente Barrios y el ministro de la Senatic Ocampos, porque en realidad no costó un solo peso al Estado paraguayo, más que horas hombre. Trabajamos técnicamente por 4 años, dejamos un bien público, inclusive el nombre lo patentamos en el Ministerio de Industria y Comercio. El sistema se llama PAI Infovac Paraguay, y realmente lo hicimos con la idea de que en realidad esto prosiga como una política de Estado y no se empantanen buscando un nombre o tratando de cambiarlo, porque acá las cosas tienen que fluir, las políticas tienen que continuar. Es importante que así como coronamos esta política de Estado en el programa de vacunas, se sostenga en el tiempo, independientemente a los gobiernos, porque al final el bien es para el país, Vivi. Así mismo. Qué importante lo que estás diciendo. Primero me encanta ese tema de nominal y que ya pones tu número de cédula, pero yo pierdo todos mis papelitos de vacunación, terrible soy. Bueno, eso me encanta. Y después, esto que decís de que los que vienen, cada 5 años se cambia el gobierno, cambian las autoridades. Entonces, lastimosamente, es un hecho histórico en nuestro país que el nuevo gobierno que viene, histórico digo, no estoy hablando de este gobierno, históricamente, el que viene no continúa lo que hizo el anterior, quiere cambiarle el nombre, quiere hacer cosas nuevas para como diciendo, no sé por qué, ¿verdad? Realmente no se entiende en muchas veces, ¿verdad? En muchos casos. Es como comenzar de cero cada 5 años, y así no vamos a salir nunca de la lata de cangrejos. Sin embargo, con esto que estás diciendo, doctora, ustedes también vieron lo bueno que se hizo antes, se continuó. Sé que en salud se trabaja bastante mejor que en otros aspectos en eso, ¿verdad? Y bueno, y ahora que dejaron eso tan bien, que el siguiente, nosotros desde acá le aplaudimos, le vamos a tener acá también seguramente en próximos programas para alentar a que se sigan haciendo bien las cosas. Así mismo es un sistema, es un orgullo para nosotros, Vivi, porque al final sentarnos a trabajar meticulosamente, técnicamente, ¿verdad? Sin gastar dinero, ni siquiera, o sea que no hubo más que las horas hombre, ¿verdad? Y dar al país un producto tan excelente, porque no dicho por nosotros, sino que dicho por organismos internacionales, no existe un sistema parecido al nuestro. Porque aquí hemos visto inclusive, y si el niño viene no existe tal un fecha, sistema así parecido al nuestro, Ajá. no. Todos tienen sus sistemas nominales, ¿verdad? O sea, pero ¿qué pasa? Se inventó acá. Esto se inventó para la autoutonía nuestra, porque acá, por ejemplo, ¿qué ocurre si un niño viene a los 2 meses un día? El sistema será que le va a habilitar la vacuna, es decir, hemos visto diferentes escenarios de acuerdo a la realidad nacional. Y tan técnicamente trabajado que en realidad va a dar resultados muy auspiciosos a favor de la población paraguaya. Qué maravilla. Sí. Te felicito otra vez, demasiado feliz estoy cuando vemos que se hacen bien las cosas. Y se hacen bien las cosas en nuestro país, se hacen mal también, pero se hacen bien.
Entonces acá algo que se hizo súper bien, me encanta. Mira, Vivi, cuando se quiere se puede, no importa qué tengas, qué te falta, si se quiere se puede en Paraguay. Y creo que tangiblemente lo hemos demostrado estos 6 años de arduo y comprometido trabajo a favor de la patria, que fue lo único que nos importó. Así mismo. Le quiero abrazar ya a la doctora. Vamos al corte, volvemos enseguida. Bueno, antes de ir a las preguntas que estamos recibiendo a ustedes en redes sociales, quiero que la doctora nos explique un poquito más, nos cuente cómo se hizo este PAI Infovac Paraguay, que es justamente este informe que pones tu número de cédula y plim, aparecen las vacunas que ya te pusiste, cuándo y todo esto. ¿Cómo se hizo? Entonces se contrató gente del exterior para que haga, se hizo acá. ¿Cómo fue, doctora? Nosotros nos vimos obligados a implementar un sistema nominal porque las personas perdían su carnet de vacunación. Sí. Aparte es ya, digamos, es el seguimiento de un plan mundial porque básicamente todos los países lo están teniendo. Encontramos un sistema carente de muchas cosas. Entonces, no teníamos el dinero para volver a invertir, ¿verdad? Entonces, empezamos un trabajo entre el Ministerio de Salud Pública en su momento con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la Senatic, exactamente. Entonces, lo hicimos nosotros como técnicos, acompañado de informáticos nacionales, ¿verdad? Del programa de inmunizaciones y también de la Senatic. Aprovechar para agradecer, como decía, al ministro en ese momento, Ocampos, sí, al ingeniero Mancía, que fue el que llevó adelante la parte, digamos, de programación. Y por supuesto al equipo técnico, incluyéndome, verá, trabajando en todas las especificaciones, porque pareciera sencillo, pero no lo es, ¿verdad? Porque hay muchos escenarios que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, nos llevó 4 años, Vivi, desarrollarlo. ¿Y eso es diferente al otro sistema nominal que puedan tener otros países? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es tan minucioso, tan criterioso, que tiene, digamos, elementos que a lo mejor otros países no lo tienen. Claro, bien autóctono nuestro, muy ¿verdad? Autóctono nuestro para nuestra realidad, porque acá a veces inclusive hay personas que te dicen, no recuerdo las vacunas que me puse, me puede dar un certificado, pero al final si ni siquiera recuerda dónde la aplicaron, sí, entonces están mintiendo. Entonces son diferentes escenarios que se tienen que manejar. Aparte, están los esquemas acelerados de vacunación para un niño, por ejemplo, encontrado de 2 años que todavía ni la BCG tiene, y están los esquemas un poco retrasados, los esquemas especiales también de vacunación, y cada uno de esos criterios técnicamente están incluidos en este sistema que desde el 8 de enero, como te decía, de este año 2018, se está implementando oficialmente en Paraguay. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a las consultas que están haciendo en redes sociales. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Pablo Deñe en Bucú dice, ¿la poliomielitis puede desarrollarse en una persona inmunizada? Se dieron casos y era lo que le comentaba. Se vio, por ejemplo, en República Dominicana, casos de niños que habían tomado la vacuna oral Sabin y de repente empezaron a tener parálisis secundaria a la vacuna. Científicamente se corroboró que el componente 2 del virus que estaba contenida en la vacuna viró a la situación salvaje y generó la parálisis. Es por eso que durante el switch, claro, entonces se saca el componente riesgoso que fue el 2, ¿verdad? Y se deja el 1 y el 3 con la venia correspondiente de que al 2020 esos componentes deben también de eliminarse, sobre todo de los componentes vivos atenuados, y dejarlo ya a una vacuna completamente inactivada. Fantástico. Vamos con la segunda consulta, por favor. Fabiana de Itauguá dice, ¿hay alguna condición o enfermedad por la que no se pueda administrar la vacuna contra la poliomielitis?
Sí, en el caso de las gotitas que actualmente se utilizan, que contiene el componente 1 y 3, todavía son de virus vivos atenuados. En ese caso, una persona inmunocomprometida viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana o con alguna situación de riesgo no tiene que recibir esa vacuna por el riesgo justamente de hacer una parálisis secundaria a la vacuna porque son virus vivos, ¿verdad? Sí. Esa es la condición, la contraindicación absoluta para no recibir, es decir, un cuerpito inmunosuprimido o inmunocomprometido que en realidad no pueda recibir virus vivos atenuados por ese riesgo que le comentaba. Claro. Esa es la... Y en el hipotético caso de que sabemos que no, pero de repente aparece, no sé, un chico de 10 años que vivió en el monte y nunca en su vida se puso ninguna vacuna. ¿Se le hace la vacunación igual que si fuera un bebé? Se hacen esquemas acelerados de vacunación atendiendo la edad. En el caso de un niño de 10 años ya se hace un esquema internacional con la vacuna inactivada, claro, con una vacuna inactivada, y se comienza el esquema de vacunación acorde a la edad en que fue encontrado no inmunizado, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, súper claro. Terminamos el programa, doctora. Muchas gracias, de verdad. Yo quiero felicitarte otra vez por estos años de tanto trabajo, de tantos logros. Seguís trabajando, por supuesto, seguís poniendo empeño, pero es un ejemplo de cómo cuando uno quiere y ama su trabajo y ama su país, no necesita contratar a nadie de afuera, sino que acá se pueden hacer las cosas y muy bien, poniendo a nuestro país, Paraguay, en el primer lugar como ejemplo en la Organización Mundial de la Salud en el esquema de vacunación. Mira, Vivi, la agradecida soy yo, sobre todo por esas generosas palabras, y finalmente simplemente reiterar lo que ya le decía, que en Paraguay cuando se quiere realmente se pueden hacer y muy bien también las cosas. Sí. Y creo que los resultados están a la vista. Ahora queda entonces sostener esos logros y seguir creciendo, porque aquí lo único que cuenta es Paraguay, su población. Perfecto, doctora, muchas gracias y te esperamos en un próximo programa. A las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Viste que estamos en primer lugar en algo bueno, espectacular, ejemplo para otros países. Me encanta eso. Nos vemos en el próximo programa y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.